Absolutamente. Y así no se me van para la calle. Bueno, también cogíamos la calle. También. Había de todo. Pero claro, esa canción era pero obligada en las fiestas, en la casa, entonces además todo el mundo bailaba enardecido. Entonces, claro, por ahí se empieza la rumba. Me encanta. Bueno, vamos a escucharlo un poco. No New Year's Day to celebrate. No chocolate covered candy hearts to give away. Temazo. No, I Inés nos just está called to say I enseñando- love you de Steve Wonder. Nos están enseñando a bailar, Leo. ven acá, ¿cómo se bailaba A eso? ver. Las personas que están conectadas por YouTube. A ver, Bueno, A mira, ver, aquí, Inés me va a decir cómo se bailaba esa canción. Báilalo A con ver. Leo. ven acá. Vale, Venga, aquí. ya va. Frente a la Aquí para cámara nos para que te la vean. cámara. ¿Dónde está la cámara? Súbele ahí. Ahí. Ajá. No April rain. No flowers bloom. No Es que exactamente. Bachata. Se bailaba como levantando la pierna así tipo una bachatica. O Ay, sea, de lo que se está perdiendo la gente que nos No, está, no, que no yo- nos está viendo por YouTube, vale. Jamás lo vi venir, Inés. Apretadito. Apretadito, tipo bachata, dice Inés Quintero, historiadora. made up of these three words that I must say to you. I just called to say I love you. Mira, de las cosas que yo jamás Mira. me imaginé que hoy íbamos a saber, que esta canción, I Just Called to Say I Love You, de Stevie Wonder, Inés Quintero la baila como bachata. Como bachata. bachata. Qué ¡Qué ricura, vale. nivel! Uno levantaba la patica así. No y esperaba, y se bailaba imagínate. trancadito. Mira, Inés, en el mundo de la música también estás muy pendiente con alguna canción que te guste, con algún artista, de entenderlo desde la raíz, de ir a la historia. Mira, tú sabes que no, pero a mí sí me pareció bien importante, por ejemplo, yo después de que me metí en mis faenas feministas y de mi indagación sobre mujeres combatientes, luchadoras, supe que Miriam Makeba era una activista importante, ¿no? Y bueno, y que además tuvo una vida azarosa, que tuvo que enfrentarse a situaciones familiares y domésticas difíciles, y que fue una tipa además de mucha valentía y de mucho espíritu, así de, bueno, mira, a mí no me van a machucar. Y bueno, y Steve Wonder, el pobre, que era. Pero verdad que no ha sido. Yo, en el tiempo remoto, de aquella cosa que historia de una canción, que eran unas telenovelas, pero eran unas telenovelas, o sea, no tenía que ver con la historia de la canción. Lo que sí hay una relación entre el momento histórico Claro. y la canción, ¿no? sí. Porque esa es la época de la felicidad Sí. extrema, cuando uno andaba por allí, bueno, patinata, fiestas, 15 años, baile, que era una gozadera. Claro. Sí, vale. Bueno, escuchemos un poco más de este tema. I Just Called to Say I Love You de Stevie Wonder. Could ever do. I just called to say I love you. I just called to say how much I care. I do. I just called to say I love you. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. La Beatlemanía Por dice Dios. presente. No Ok. esperaba menos. Sí. O sea, La una verdad que- banda sonora sin Beatles está mocha. Mira, en 3 canciones has estado a la altura del compromiso. Que Sí, me han sí. encantado. Vamos muy bien. Ok, ¿qué significa los Beatles para ti? Y esta canción que fue la que escogiste, porque además dentro del repertorio de los Beatles estoy seguro que no es el único tema que te gusta. Y poder sacar un solo tema debe ser porque significa muchísimo para ti. Porque me la aprendí, rápido. Claro, porque de Iba tanto, retrocedías cassette. Claro, de tanto oírla me la aprendí. Era de las pocas canciones. Yo tenía un primo gringo que venía y lo criticaba a uno cuando cantaba en inglés. Y eso me dijo, ay, ¿cómo aprendiste? Y porque la repetí. Además que los Beatles además tienen un inglés perfecto. Sí. Entonces uno podía seguir el tope. Sí. Entonces esa me la aprendí temprano, pero también ese es un periodo, ¿verdad? Que
el Beatlemanía fue una cosa frenética, o sea, Sí. todo Fue un el antes mundo- y un después. Un antes y un Total, después. ¿no? En O sea, la ir a ver música. las películas, o sea, porque esa no era época, nunca vinieron para acá los fulanos Beatles, como para ir con Sí. un concierto. y todo. Bueno, lo que pasa es que también hay que reconocer que los británicos tienen muchísimo mérito en la industria musical, ¿no? Porque Sí. es que lo que ellos lograron producir es y seguirá siendo por siempre Legado, algo maravilloso. legado. O sea, Sí. Y conectándolo con la historia, imagínate tú, cuando yo estuve en Inglaterra haciendo escribiendo mi tesis doctoral, yo fui para la Biblioteca Británica, la British Library, que por supuesto es un Sí. monumento. Y allá hay un segmento que tiene tesoros de la British Library. Y en esos tesoros estaban las bandas originales de los Beatles como documento histórico de la British Library. Wow. Entonces uno entraba, estaba la partitura y te ponías tus audífonos y estaba conservado junto con la Biblia de Gutenberg, los Beatles, porque se considera eso un hito, un documento histórico, las grabaciones de los Beatles como patrimonio. Como patrimonio de ese patrimonio, país. claro. Por Total, ¿no? supuesto. De la humanidad, de la humanidad. de la humanidad. Así es. O sea, Qué bonito. maravilloso. Escuchemos un poco del tema. Yesterday de los Beatles. Lo escuchas acá en On The Beat. Such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Mira, Inés, nos gusta tanto que vamos a escucharla completa, ¿te parece? Me parece. ¿La quieres presentar para regalársela a nuestra audiencia? Pero ya va, que la vamos a escuchar completa porque tú la vas a cantar porque te la sabes. No, pero vamos a rayar ah. la cancioncita. Yo canto muy mal. Vamos a oírla completa, vamos a disfrutar. Vamos a conmigo. escucharla. Me encanta. ¿Cómo se llama esta canción? Yesterday. Ahí está. Así, suavecito. De The Beatles. Yesterday. Llorarás. Esa canción es perfecta. Esa canción es perfecta. O sea, yo no veo que haya posibilidad alguna de que uno esté en algún lugar diciendo la canción y uno se queda así viendo para el techo. Y te quedes sentado. No, pana, no puede Imposible. ser. Sí. Te paras de inmediato. Claro, además es la válvula perfecta para prender el zaperoco. O sea, tú estás y está todo el mundo así como viendo. Tú ¡guau! Le pones a Oscar de León y se arma la fiesta. Es que no puede ser de otra manera. Es verdad. Además, todo el mundo la baila y la canta. Sí. O sea, porque llorarás, bailar sin cantar es incompleto. O sea, Exacto. cuando tú arrancas a bailar, llorarás y llorarás, es bailado y cantado. O sea, no hay forma de hacerlo, o sea, Exacto. sin esa combinación. Sin ambas cosas. Total. Y además que es un himno, siento yo, una canción que se ha convertido, bueno, la hemos hecho tan nuestra, porque lo es, que no conoce generación, porque la veíamos como himno de las victorias de la Vinotinto recientemente, los muchachos muy jóvenes de la Vinotinto cantando esta canción con una pasión que yo decía, wow, Total. pareciera que fuera Sí, sí, además Bad Bunny, en el ¿sabes? En el vestuario. ahí En el donde- Ajá, vestuario. sí, sí, sí. Entonces, bueno, creo que es una canción que ya le pertenece al país, ¿no? Total, además que pensar en lo que es la historia, ahí sí, de Oscar de León, lo que representa, o sea, la historia como el tipo se convierte en músico, además con un instrumento tan fregado como Sí. es el bajo, ¿no? Sí. Tampoco Y es- práctico, además. Claro, además, esa complicación. No, Una pero, broma más grande que él. no, verdad que a mí me parece que esa composición, además, todo lo que representa, ¿no? Y te darás de cuenta, o sea, el lenguaje, la manera de expresar, yo creo que esa es una joya. canción que ¿Has visto moviliza. a Oscar de León en vivo? Sí, pero además yo tuve la suerte de ver a Oscar de León en el escenario perfecto en la costa, en Caruao. ¡Ah, Porque wow! él iba y hacía unas presentaciones gratuitas. Y entonces el pueblo ¿Pero en qué parte de Caruao? ¿Ahí en la placita? No, supuestamente en el club, pero eso era imposible que fuera en el club. Entonces era todo el mundo, además el primer set empezaba como a las 10 de la noche. A las 12, y volvía a las 3 de la mañana. Ah, no. Y entonces era desde las 3 hasta las 5 de la mañana. Wow. Ah, no. No, entonces había un reglamento. Los varones no pueden estar sin camisa. Las En la mujeres sí playa. podían estar Habían sin códigos, camisa. habían A códigos. las mujeres sí. Bueno, En traje de baño, obvio. pero, ¿verdad? Ah. La manera de, o sea, en ese entorno, en ese contexto, es Oscar de León, ¿verdad? Entregado, Sí. entregado. Bueno, el sitio perfecto para él, tal total, cual. ¿no? Sí. Y que además que yo creo que Oscar de León es de esos artistas que se transforma. Ojo, yo veo entrevistas de él y lo hemos entrevistado acá en el programa y la verdad es que es de esa gente que tiene muy buena energía y que logra transmitir muchísimo, pero en el escenario es todo un showman. O sea, él se transforma y se entrega al escenario y sabe Impresionante. interpretar cada tema que toca. Impresionante. Además, o sea, tiene la misma efusión y el mismo frenesí estando en Caruao, a orilla de playa, que estando en el Teresa Carreño o en la Río. O sea, es exactamente el mismo espectáculo, la misma
pasión. Entrega, la misma Sí, entrega. no, verdad. A mí Oscar de León me parece eso, que es un compositor, un artista, o sea, extraordinario Sí. y sobre todo con una historia, proviene de Antímano, todo lo que eso representó. Una historia de superación. Fue taxista. Increíble. Claro, no, además eso, la historia de ese primer bajo que él le dio la plata a un tipo para que se lo comprara en Nueva York sin saber, y bueno, y le trajeron su bajo porque él tenía una obsesión con aprender a tocar el instrumento de buena calidad, entonces, cúnchale, ¿verdad? Que es... Admirable. Estas- Admirable. Bueno, ya yo sé que si en algún momento coincidimos, Inés, y en una fiestica o lo que sea, y suena esta canción, te voy a buscar. Pero Te date, voy a y buscar. además, pero bailar y cantar. Claro, ¿cómo no? baila y canta. La otra vez echamos un pie en el, ¿cómo que En se el- llama? en la clave. En el, no, el Gardeliano. En el Gardeliano. ¿Te acuerdas? Ah, Sí, claro. vale. Salimos del cementerio para el Gardeliano. Sí. Imagínate Tal cual. tú. Mira, nosotros vamos a una pausa, escuchamos un poquito más el tema y al regreso seguimos con muchísimo más de nuestra DJ Onda del día de hoy, Inés Quintero. Esto es Onda Beat a través de Onda La Super Station. Quintero, este tema que traes y que está en tu playlist se llama Idilio, es de Willy Colón. ¿Por qué es importante este tema para ti en tu vida? Mira, porque ese es de los temas que tú bailas enamorado. O sea, ese se baila enamorado, ¿no? Se Qué puede lindo. bailar desenamorado, pero enamorado Mejor. es más sabroso. Si está enamorado, mejor. Además, yo me enteré hace poco, allá en Bajo el Árbol, en La Clave, que es una canción, yo juraba que esa canción era de Willy Colón, y no, esa canción es remota. Ah, esto es una versión. de Claro, es Willy. una versión de Willy Colón, pero yo daba por descontado que esa canción era de Willy Colón. ¿Y con quién Sí. la bailaste? Porque si estás bailando, o sea, si estamos hablando de esta Con canción, novio estando nuevo, enamorada, novio nuevo, canción vieja. Eso, pues, y esa es la prueba fundamental si el novio baila. Bueno, acá tenemos el esa es dato. la prueba a la que tú sometes a tus novios, pues. Claro, Va a no, bailar si idilio. usted no baila idilio, o sea, no vas para el está- baile. está muerto. No vas para el baile Claro. literal. O sea, Ok. sí. Es un no negociable. Claro, te imaginas un tipo que se enreda bailando idilio. No puede ser. Sí, vale. Eso Bueno, no pero va para el teniendo baile. claro de lo que estabas hablando, la canción Idilio fue interpretada por Willy Colón, tiene una historia conmovedora sin duda. Fue escrita originalmente en la década de 1930 Imagínate. por Alberto Titi Amadeo, bajo el último deseo basado en una experiencia personal en Puerto Rico que casi termina en tragedia. Y bueno, Willy Colón luego la grabó en 1993 con la colaboración de Cuco Peña, quien aportó, bueno, la segunda voz, que es la que estamos escuchando. Ahí está, ahí le estábamos escuchando. Y bueno, hoy en día yo creo que forma parte importante del repertorio de la salsa Total. para cualquier persona a la que le guste el género. Y juraría que tiene más años, o sea, 93, siento que no, digamos, reciente, no es tan reciente, pero juraba que esta era una canción de los 80, de los 70, ¿sabes? No, Este, ya de la una época pieza. cuando ya Willy ya no estaba con Rubén Blades. Sí, 30 y pico de años Es tiene ya la icónica. canción. Bueno, Claro, vamos a esa escucharla. también es de las que se baila y se canta. Vaya, Báilalo. cántala. Se baila y se canta. A veces me voy a un rincón y me quedo en el vacío, sufriendo por ti, amor mío, te llama mi corazón. Soñando contigo, queriendo que se cumpla nuestro idilio. Y verás lo lindo que es el amor cuando se quiere de verdad. No existe duda, no existe rencor, solo un corazón que es para los dos. Besándome en la boca me dijiste, solo la muerte podrá alejarnos. Y fue tan hondo el beso que me diste, que a mi cariño lo encadenó. ¿Qué culpa tengo yo si otros amores me arrancan de tus labios los traidores? Qué culpa bonita tengo esta yo de canción. amarte Nos podríamos ir a Mérida con Un Inés beso a la vida Quintero, de ¿eh? Jordán. Claro, además que esa canción también es, pero remota, de toda la vida. Toda la pero vida. esa versión de Jordana a mí me conmueve muchísimo, ¿no? la vida en tus brazos, la muerte. Eso sí es eso es un enamoramiento profundo también. Bella. Oye, yo como que estoy enamorada. Pero ¿será que nos cuentas? Tienes algo que contar aquí, compartir con la audiencia, Inés Quintero. Pero te digo, Leo y yo ya podemos decir que podemos irnos contigo a Mérida. O sea, Total. podrías perfectamente estar encargada de la música del carro y estaríamos felices y contentos.
No, es que además de esa canción tiene eso, cuando estamos hablando de enamoramiento, porque es que yo acabo de publicar un libro que se llama El fabricante de peinetas, Sí. que es una historia de amor fallida. Un romance fallido en los Claro. inicios de la República. Claro, la pobre María Antonia que se enamoró de un joven con algo de diferencia de edad y bueno, y eso le produjo una situación un despecho violento, porque cuando este joven empezó a ver para los lados, ella lo acusó de ladrón. Y entonces, claro, un beso en la vida y no hubo beso ni hubo nada. Ahí hubo crimen, ahí Trifulca. hubo trifulca y cárcel. Claro, lo acusó de ladrón, lo metieron preso y el tipo ¡juá! Enseñó las cartas. Y entonces quedó claro que allá había un amorío que estaba siendo expresado de forma violenta por la dama engañada. Pero verdad que es eso. Entonces, esta canción no tiene que ver precisamente con eso, pero me recuerda que, bueno, Claro. que hay amores fallidos que dejan... unas Bueno, pero huellas además imborrables. me parece chévere tenerla de fondo para que nos des más detalles. El libro, El fabricante de peinetas, ya está disponible. ¿En dónde? ¿En Sí. físico, online? Mira, ese libro es parte de las iniciativas que está haciendo Banesco con su biblioteca digital. Y ese libro está en la biblioteca digital de Banesco. Usted se mete Banesco Banco Universalidad, ¡cha! Y ahí está el fabricante No de es peinetas. cuña, es básicamente para que ustedes puedan acceder a este correcto. trabajo, porque quiero saber, Inés, cuánto tiempo te tardaste en relatar esto y, bueno, plasmarlo en el libro y por qué esta historia, ¿no? Mira, eso es porque yo había escrito primero La criolla principal, que es sobre María Antonia Bolívar, la hermana escuálida de Simón Bolívar, que nunca estuvo con la revolución. Pero se me había quedado guindando esta parte de la historia porque no estaba el expediente. Y yo tuve que esperar 7 años Wow. cuando apareció finalmente el expediente del amorío de María Antonia con José Ignacio Padrón. Y claro, es una historia muy, en el fondo muy dolorosa, porque ante el engaño ella lo acusa de ladrón y eso es lo que permite que sepamos que ese romance existió, porque si no, no sabríamos. Claro. Entonces hubo un juicio y en ese juicio se ventiló este amorío fallido de María Antonia con José Ignacio Padrón. Pero lo más elocuente de la historia, no es solamente este amorío fallido, sino que es en el comienzo de la República. Entonces tú tienes una especie de inmersión en lo que era la sociedad venezolana de ese primer momento de la República. Estamos hablando de 1836. Wow. Entonces, que una mujer viuda principal como María Antonia Bolívar ande en unos brincos con un joven peinotero de 22 años es un elemento, escándalo. claro, un escándalo. Ahorita es un escándalo. Exacto. Imagínate O sea, ahora, para la en ese época, momento era en el siglo antepasado. El mega escándalo. No, una catástrofe. Entonces, por Claro. supuesto, ella quedó muy sola, muy moralmente Marginada. condenada. Pero lo fascinante es que el juez, un juez republicano egresado de nuestra universidad, dijo: un momento, aquí no estamos juzgando si María Antonia se encamó o no con el peinetero. Estamos juzgando si él se robó o no se robó la platica. Entonces, claro, desmoraliza, o sea, dice, esto no es un juicio moral, esto es un juicio por robo. Entonces, si María Antonia anduvo o no anduvo, que te dice mucho, digamos, de la integridad y de la calidad del juez, y sobre todo también de, mira, tú podrás ser María Antonia Bolívar, pero aquí, si hay evidencia que el justicia. tipo se robó, va preso, pero si no, sale. Entonces, claro, ahí tienen como demasiados elementos que son interesantes como retrato de la sociedad venezolana de esa época, ¿no? Y esto lo cuentas, digamos, los personajes tienen voz, es como obviamente basado en la historia real, pero tienes allí un poco de ficción. ¿Cómo lo vamos a ver? Yo soy historiadora profunda, intensa, frenética, o Pura sea, y dura. yo no invento, Exacto. pero O sea, hay cero ficción. Cero no, ficción, cero lo que pero tú es- pensaste que decía ella. ahora, pero la historia es tan buena que no necesita ficción, porque verdad, todo está expresado a partir del expediente, pero hay hasta versos, la señora se inspira y le escribe unos versos cojos al pobre peinetero, ¿no? Entonces, Ella nos dio todo, pues. claro, pero no, es un libro escrito desde la historia, pero eso con un lenguaje y con una estructura que es eso, muy dispuesto a que la gente se involucre, ¿no? Y termine entendiendo cómo era eso, un amor fallido en esa Venezuela que empieza a caminar en la República y que, bueno, que al final se impone la justicia a partir de, bueno, mira, todo el mundo es igual ante la ley. Como cosa- debería ser, ¿no? Como debería ser. No estamos haciendo juicios del presente, Por tiene que ver con el supuesto. pasado, Sí, sí. juicios. Claro, Claro, pero fíjate claro. que hace unos minutos cuando incluso estábamos con el tema de Patapata y Miriam Makeba
hablamos acerca de lo impactante que puede ser ella, no solamente en la música, sino bueno, en el legado que dejó para su época también, el haber sido determinante y contundente en su posición como mujer. Total. Te pregunto, escribiendo esta historia, ¿qué lectura te queda a ti, además de enseñanza, contando esta historia de esta mujer que para su momento, más allá de poder de juzgarla desde el punto de vista moral, sin duda también representa, bueno, determinación y empoderamiento hablando del siglo antepasado? Claro, mira, que María Antonia Bolívar tuviese la audacia, ¿no? Bueno, de involucrarse efectivamente con una persona no solamente desigual en términos de sociales, porque en esa época esa desigualdad era un valor muy importante, sino que además se hubiese animado a tener una aventura con un joven tan mucho menor que ella, dice mucho de un temperamento bastante desprovisto de prejuicios, ¿no? Pero claro, a la hora de que se sintió herida, actuó como cuaima, o sea, mujer que no es cuaima, no, se le cuaimatizó y dijo, tú te pusiste a ver para los lados, te castigo, Y te cae castigo. o sea, todo mi poder encima. Pues. Claro, ¿no? Lo que no tenía previsto era que las cosas podían andar en un modo distinto a como eran en el pasado, ¿no? Pero no, verdad que es una historia muy, digamos, muy fascinante por lo que representa como historia en sí misma, pero también muy, o sea, muy decidora de los cambios que hubo en esta sociedad y lo que representó ese momento histórico. Yo creo que es Ahí así está el como- valor, sí, lo Sí. valioso entre tantas cosas, ¿no? De este trabajo. Bueno, excelente. Vamos a estar muy atentos. Hay que leer este libro, me lo quiero... I Will Survive, el lo tema buscaré. con el que cerramos este DJ Onda del día de Porque- hoy, Gloria Gaynor. Gaynor, sí. Sí, vale. Cuéntanos por qué es importante este tema para ti. Mira, porque yo creo que siempre hay que tener un espíritu. Yo soy una optimista irreductible, pero irreductible. me O sea, gustó. a mí, tú me dices, mira, pero esto no me importa. Entonces yo I Will Survive es como un lema. O sea, no es sobrevivir por sobrevivir, sino por tener la confianza de que siempre puedes construir un tiempo mejor, ¿no? Entonces yo estoy convencida de que el tema es la actitud. Hay que andar en la vida, I will survive. No, a mí Eso es no me correcto. van a quitar la alegría en la vida, jamás. ¿no? Bueno, y a eso sumarle que la Me voz encanta. de Gloria Gaynor es de esas voces que uno dice, ¿sabes También qué? la vi en vivo. Pero, ¿En serio? pero una Bien. cosa insólita. Ya porque- no me estás cayendo tan bien. No. Inés. Ya. Oh. Despidamos a tanto, Inés. No, pero es que Despidamos. fue insólito, porque imagínate, así sería de remoto. Había la época en todavía existía el Sheraton, el Meliá de La Guaira, y había una presentación. Ella estaba ya de capa caída, o sea, ya no era una figura, y se presentó allí en el Sheraton o en el Meliá. En el Meliá, claro. Y entonces andaba y vimos el cartel, mira. Ah, ¡guau! bueno. Y entonces nos fuimos y sin problema compramos nuestra entrada y Wow. vimos el show de Gloria Gaynor. No. Yo no lo podía creer. Gloria Gaynor, de verdadita ella, en vivo. O sea, Inés se comió un clubhouse. Y que, bueno, vamos entonces aquí mismito en el Pero hotel. además en modo playa. En o modo sea, playa. sí. Me comí un paquete frito y ahora voy a ver Y hay Gloria también Gaynor, nada hombres más. con camisa, mujeres sin camisa. Pasado lo mismo. Inés, gracias por acompañarnos, por tomarte estos No. minutos para conversar con nosotros. Buenísimo. Muchísimo éxito con el libro. Sí. Y bueno, gracias por traernos todos estos temas. Qué chévere. Triunfaste ¿no? ante ¿verdad? nuestros ojos, para que tú lo sepas. Bueno, hasta Mérida nos vamos con esta banda sonora y ya más. te dije. Agarra, bueno, las maletas listas. Vámonos. Te queremos, Inés. Yo también, Y qué gracias bellos, por qué chévere. por acompañarnos y por esta labor tan importante que has hecho tú a lo largo de tu carrera, ¿no? Estos regalos que nos haces a los venezolanos para poder seguir entendiéndonos, ¿no? Creo que es fundamental. Te queremos, Inés Quintero. Ella es historiadora, creo que no necesita presentación, amiga de la casa. Esta es tu casa. Ojalá pronto te volvamos a traer a hablar de más libros, más música y todo lo que tenga que ver con cosas para sobrevivir y estar siempre con la actitud correcta, como lo dijiste. Vamos a escuchar música. Se llama Don't Start Now. Es de Dua Lipa y ya venimos con más. Esto es Onda Beat. Show